Hola. Hola, ¿cómo andan? Hola, Agos, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo andan? Bien, otra vez un vivo. Todos los sábados, como dijimos, vamos a hacer vivos sobre los temas más preguntados en la semana que más fueron surgiendo. Hicimos la votación y el tema que más quisieron, que más votaron fue sobre las porciones. Eh, esta semana recibimos muchas preguntas sobre las porciones, sobre cuánto queso es la porción ideal, cuánto arroz necesito para perder peso, para ganar peso, la porción de arroz se pesa en crudo, en cocido. Todo eso vamos a tratar de esclarecer un poco acá y ver la importancia de conocer las porciones que necesitamos. Bien, para empezar, tenemos que entender que cuando se empieza con una alimentación saludable, cuando arrancamos un cambio de hábitos, empezamos a consumir más frutas y más verduras, empezamos a movernos más, a hacer más actividad física, empezar algún ejercicio físico, algún tipo de entrenamiento. Empezamos también a utilizar el plato saludable, ya tenemos una idea sobre cómo organizar esos platos, cómo empezar a organizar la semana, y todo eso va a hacer que estemos de manera natural en un déficit calórico y tengamos resultados. Y cuanto más lejos del objetivo es más fácil sería. Con sobrepeso o obesidad, esos pequeños cambios van a generar resultados. El problema es que cada vez que nos acercamos más al objetivo es más difícil, y ya la alimentación saludable no es suficiente y tenemos que pasar, además de la calidad, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, prestar atención a la cantidad de alimentos que estamos consumiendo. Bien, entonces tenemos que empezar a ver esas cantidades, ver cómo medir esas porciones. Entonces ahí tenemos un paso a paso para poder ver desde lo más simple a lo más complejo, que después van a ver que no es tan complejo porque generando el hábito es más fácil. Entonces el primer punto que tenemos que ver para medir una porción son las porciones de referencia. En un paquete de arroz, ¿sí? Atrás dice la información nutricional. Claro, sí. Entonces la porción de referencia siempre va a estar, no siempre, depende del producto, si viene en paquete, va a estar en la información nutricional. Van a agarrar el paquete, en la información nutricional dice la cantidad del tamaño de la porción. En este dice tamaño porción 50 gramos, un cuarto de taza. Bien. Y en la letra chica Sí, es dice importante. valores diarios con base a una dieta de 2000 calorías. Entonces, esos 50 gramos de arroz que está diciendo, o de todos los alimentos, si agarran una latita de atún, si agarran un paquete de fideo, lo que sea, siempre van a tener al final la letra chica que dice en base a una dieta de 2000 calorías. Depende de la persona y depende del objetivo, va a necesitar más o menos calorías. Y ahí se va a modificar también el tamaño de la porción. Pero para empezar tenemos que tener en cuenta esa porción de referencia para poder empezar. Bien, entonces, como dijo Mai, acá dice 50 gramos, un cuarto de taza. ¿Qué taza? Pero ahí llega el segundo punto. ¿Qué taza estamos usando? Ahí Tenemos viene varias. la medida casera. ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos en nuestra casa para poder medir? Y acá tenemos diferentes tazas, miren. Generalmente la de siempre, ese cuarto de taza se refiere a esta, la taza de té. Pero miren la diferencia, esta es la taza convencional o el tazón para los desayunos y los cereales que va a cambiar. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son esas medidas caseras. Por un lado tenemos esa taza, por otro lado tenemos cucharadas. En cucharas tenemos las típicas, que son la cucharada sopera, la cucharada tipo postre y cucharadita tipo, vamos de vuelta, sopera, tipo té o café y tipo postre. Generalmente se usan estas dos, la sopera y la tipo té, que se puede utilizar tanto para dulces como para algunos carbohidratos ya cocidos, como vamos a ver un poquito más adelante. Otra opción son los kits de cucharas, que está muy bueno tenerlas,
porque también la idea no es estar pesando todo el tiempo los alimentos, pero sí al tener estas cucharadas sé que, por ejemplo, una de estas cucharadas es mi porción de arroz, o sé que para mi taza es para mi porción una taza es mi porción, entonces ya sea a la hora de cocinar, tener esa porción y usarla. Es un hábito que al principio por ahí cuesta un poco, pero después se va ganando y se va entrenando y va mejorando esas preparaciones y vamos respetando de manera más fácil nuestras porciones. Bien, otra medida casera utilizada es la mano, que puede ser puño de mano, mano entera, también por dedos. Van a haber diferentes maneras de poder que te presentan las porciones según la mano, pero tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas manos y las mismas porciones. Por ejemplo, miren, es pequeña la diferencia, ¿no? La mano de Mai no es la misma que la mía. Tampoco es algo, no es una regla. Hay mujeres que tienen manos más grandes que los hombres, hombres que tienen manos más chicas que las mujeres. Por eso, cada uno tiene tamaño diferente, pero tenemos que ver cuál es la porción. Entonces ahí entraría el tercer punto. ¿Cómo saber si la medida casera corresponde con la porción de referencia que nos dice el paquete? Ahí, para poder saber eso, para tener una mejor estimación, para controlar mejor, tenemos la balancita, que es un arma de doble filo. Hay que saber usarla y entender bien la utilidad. No es pesar todos los alimentos todos los días cada vez que voy a cocinar, porque voy a generar una obsesión y no es la idea. Si estamos contando calorías y pesando cada gramo de alimento, no es la idea porque se genera esa obsesión. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la balanza de manera correcta? Tenemos la balancita, tenemos la medida casera y la porción de alimento. Agarramos nuestra medida casera, la taza que tenemos en nuestra casa, la pesamos, la reseteamos para ver cuánto alimento entra, cargamos, vemos que marque los 50 gramos y vemos si nuestra taza sería esa media taza que indica el paquete, o por ahí es un poco más, un poco menos, es completa. Entonces ahí sabemos que mi taza, esa media taza, es la porción que necesito. O buscar algo de referencia. O sé que para mí sí es ese puñado, esa palma de la mano, que ahí sí corresponde, o es un poco más, un poco menos. Entonces ahí tenemos que prestar atención. Bien, entonces tenemos esos 3 puntos. Primero, ver la porción de referencia. Segundo, ver las medidas caseras que tenemos en nuestra casa. Y tercero, equilibrar a ver cuánto es de esa medida casera, esa porción de referencia, para agilizar a la hora de cocinar. Bien, entonces ahora vamos a ir hablando un poquito de cada grupo de alimento, para ver cómo medir específicamente diferentes alimentos que tenemos en nuestra casa, que generalmente están en nuestra alimentación. Los vegetales, ¿debo pesarlos también? Bien, sí, prestando atención al plato saludable, tenemos vegetales, proteína y carbohidratos, y además tenemos las grasas, que son los que tenemos que medir. Los vegetales es el único que no debemos pesar, no es necesario pesar, cuanto más mejor. Entonces es algo que vamos a desligarnos y buscar que sea ese medio plato o más. Entonces los vegetales no se pesan porque tienen volumen. Ahí creo que volvimos. Sí, creo que hubo un problema de conexión y volvimos. Bien, entonces vamos a arrancar con carbohidratos. Entonces, los vegetales tengo libre. Buffet libre de vegetales. Vegetales libre, cuanto más mejor. Vamos con carbohidratos. El caso de cereales y legumbres, tenemos que tener en cuenta que duplican o triplican su tamaño. Y dentro de estos tenemos el arroz, el poroto, polenta, fideos. Entonces, esos van a duplicar o triplicar su tamaño. En el caso del arroz, del poroto, la polenta, las porciones son similares, son esos 50 gramos que indica el paquete. Y eso tenemos que tener en cuenta. Pero esas no son porciones diarias.
Eso también hay que tener en cuenta. Lo que estoy diciendo son porciones de referencia, no son porciones diarias. Depende del día, una persona puede necesitar 1, 2, 3, media, diferentes porciones según cada caso y según cada objetivo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esa porción de referencia a la hora de preparar, por ejemplo, un almuerzo o una cena. En este caso dijimos que era 50 gramos la porción de referencia. Lo que indica el paquete siempre está en crudo. Tengamos en cuenta que después duplica o triplica el tamaño. Entonces, en crudo podemos medir tranquilamente con la medida casera de la taza. Una vez, ahí Dani justo preguntó eso, una vez que peso el alimento cocido, ya no peso después, peso el alimento en crudo, no peso después en cocido. Va a cambiar. Si preparo para 1 o 2 personas, por ejemplo en nuestro caso, yo ya sé que una taza, para los dos está bien, la porción de Mailén y la porción mía, en eso está bien. Ahora si cocino para mayor número de personas, ahí lo ideal sería poder medir, ahí sería medir por cucharadas ya cocido. Cuando es cocido el alimento, por ejemplo el arroz, se mide por cucharada, son 10 gramos por cuchara. Entonces si son 50 gramos, mi porción serían 5 cucharadas. Eso es bueno para tener en cuenta. Puede ser cocido o crudo. Siempre la porción va a indicar en crudo, pero tenemos esa opción para pesarlo después cocido. Bien, esa porción que vemos en el plato de esas 5 cucharadas, por ahí parece poco. Por ahí no estamos acostumbrados a esa cantidad y hay que empezar a entrenar y ver la manera de aumentar la saciedad bajando de esa cantidad de arroz que consumíamos. Si es que consumíamos mayor cantidad, o por ahí parece mucho a lo que veníamos acostumbrados. Pero si parece poca y vemos el plato que no es el medio plato normal que estamos acostumbrados, tenemos que buscar la manera de aumentar el volumen de ese plato, aumentar la saciedad. Y ahí entran las verduras. Hacer un salteado y mezclar con esas 5 cucharadas de arroz nos da mucho más volumen. Hacer una pasta y mezclar con vegetales para hacer una ensalada de pasta también aumentaría ese volumen. Por eso siempre tenemos que buscar esa opción de aumentar el volumen, aumentar la saciedad y no siempre disminuir porciones, porque no es lo ideal. Bien, el caso de las pastas, van a ver que generalmente la porción de referencia son 80 gramos que dice un plato, y es difícil medir 80 gramos un plato. Entonces ahí tenemos que buscar opciones más simples. Si son pastas cortas, la medimos con la taza, que pueden pesarlo, pueden medirlo, y van a ver que en una taza tipo T es una taza. Y hay otras medidas caseras. Esta es una que usamos nosotros para las pastas largas tipo espagueti, son estas. Un pico de botella cortada, esto es universal, puede ser una botella de 500, de 1 litro, de 2 litros, pero el pico siempre es el mismo, el diámetro. Y todas las pastas largas que pasen por acá son aproximadamente 80 gramos. Entonces ya nos sirve como una porción de referencia para poder medir las pastas. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir siguiendo, pueden ir preguntando y vamos a ir respondiendo. Otros carbohidratos, saliendo de los cereales y las legumbres, tenemos las harinas, que son 50 gramos, que sería esa media taza. Si hacemos preparaciones individuales tipo hot cakes o algunas otras preparaciones, son 3-4 cucharadas, y también entraría acá las porciones de cereales de desayuno. Siempre tratar de medir por cucharadas, porque si tiramos el cereal de desayuno y encima hacemos con esta taza, que es la que amamos para el yogur con cereales. Pero siempre hacemos cereal con yogur, sí, porque siempre es mayor la cantidad de cereal que yogur. Y si ya tiene solo yogur, agrega cereal. Y tenemos que tener en cuenta esas porciones si es que estamos buscando bajar de peso o respetar las porciones que estamos necesitando. En ese caso es medir las porciones por cucharadas del cereal, que son de entre 4 o 6, depende del caso, y podés complementar con frutas, que aumentaría esa saciedad y no agregarías tantas calorías en esa comida. Bien, vamos al pan.
el pan son 50 gramos, que serían 2 rebanadas. Eso es lo que viene indicado en el pan lactal, por ejemplo, la porción de pan lactal. Pero si hacemos un pan casero, también estaría bueno poder medir las porciones, ver más o menos, podemos hacer con la balancita, pero simplemente con medir la feta que sea similar al del pan lactal, ya alcance, ya podemos tener esa opción. Y una opción buena es hacer el pan casero, cortar en varias fetas, frizarlas y poder usar a lo largo del día. Bien. De harina, ¿son 3 o 4 cucharadas por comida o eso Bien. es para todo el día? Tanto la harina como para todos los alimentos son porciones de referencia por comida, no porciones diarias. Ahí va a depender de cada persona, cada objetivo, gustos, hábitos. Pero por ejemplo, te vas a hacer un hot cake a la mañana, son 3-4 cucharadas. Si en la merienda querés hacer otra preparación con harina, también. La idea también es variar un poco para no repetir siempre el mismo alimento y tener diferentes vitaminas, minerales de otros alimentos, pero pensando en porciones puede ser tranquilamente. Bien, vamos con las frutas, que también está en el grupo de carbohidratos. Las frutas, la porción la vamos a medir por unidades, que son 2 porciones por día. Mínimo, depende del objetivo. Si estoy en déficit calórico queriendo perder peso, mínimo 2 por día. Si necesito más, según el objetivo, puede ser 4 o 5. Si quiero mantener el peso, pueden ser más. Pero siempre esas porciones son de la fruta entera y no en jugo. En jugo estamos sacando lo mejor de la fruta, que además de vitaminas y minerales, son las fibras, que van a ayudarnos a que el azúcar de la fruta no impacte de manera tan drástica en nuestra glucemia y nos ayuda a metabolizar mejor ese carbohidrato. Entonces siempre la porción de la fruta es la fruta entera y no el jugo de fruta. Después dentro de las frutas hay algunas que son con menos calorías, con más calorías, y ahí por ejemplo la sandía o la frutilla, en casi medio kilo de alimento tenemos las mismas calorías que en una banana. Por eso, pensando en saciedad, vamos a buscar esas opciones. Bien, vamos con proteínas, que acá está uno de los temas más preguntados, que es el queso, pero antes vamos a arrancar con las carnes. Las carnes tenemos que tener en cuenta que lo que nos indica las porciones de referencia, ahí bueno, las carnes no vamos a tener los mismos paquetes que por ejemplo los carbohidratos, pero los que nos indican las tablas de referencia que podemos encontrar en internet son las porciones en crudo. Tenemos que tener en cuenta que cuando se cocina reduce el tamaño, y pensando en porciones de referencia vamos a tener en cuenta que siempre en crudo es 200 gramos tamaño mano entera, y cuando se achica queda 150 gramos. Y ahí va a depender del tipo de corte también. No es lo mismo un lomito finito que un cuadril, por ejemplo, que lo cortamos en cubos. Ahí sí estaría bueno otra vez poder medir con la balanza, a ver cuánto es realmente esa porción que necesitamos. Y ahí la vamos a pesar ya cocida. Sería lo ideal, porque a veces reduce demasiado, es más si está congelado, o si tiene por ejemplo el pollo que le agregan agua se achica más. Entonces siempre recomiendo pesar ya cocido la proteína de las carnes. Bien, en cuanto al atún, van a ver que la porción de referencia que dice son 50 gramos, que son 3 cucharadas. Tranquilamente, depende de la persona, la porción puede ser una lata entera, pero tenemos que ir viendo cada caso y tener en cuenta cómo vamos a utilizarlo. Después tenemos el queso. El queso fue una de las preguntas más... Hicimos un posteo, vieron la porción del queso y ahí llegaron las preguntas de si es tamaño cassette. Tamaño cassette, tamaño tarjeta, fue el debate ahí. Pero bueno, lo fuimos cambiando a que sea tamaño tarjeta, más que nada por el nombre, porque ya cassette no hay muchos. Entonces, personas menos de 30 creo que cassette no saben el tamaño, aparte no sabes si es el cassette de música o el más grande, depende de la edad te va a tirar. Y ahí tenemos que tener en cuenta que el queso, como está en el posteo, es uno de los alimentos que si no medimos las porciones no tenemos en cuenta,
van a sumar muchas calorías. Y ahí como Dani, que dice que es fanática del queso, a mí también me encanta. Nosotros, y creo que muchas personas les encanta el queso, y si no medimos, esto puede ser lo que sí, nos afecta ese déficit calórico que estamos buscando y no lo tenemos en cuenta a la hora de ver uno de los problemas. Ahí tenemos que tener en cuenta, por un lado, el queso, como siempre decimos, buscar la opción magra, que cuando mires los ingredientes tengan mayor contenido, no los ingredientes de la información nutricional, cuando miras la información nutricional tengan mayor contenido de proteína que de grasa. Empezando por ahí, la mayoría de los quesos ahí, la Paulina, que es rico, queda afuera. Lastimosamente el paladar va en contra de... Y también una vez intentamos hacer una pizza con un queso que tenía mayor proteína, no se derritió la pizza. Por eso hay que encontrar un equilibrio, encontrar dentro de esos quesos magros a ver cuál opción la que más nos gusta, porque también cuando decimos cuanto más nos gusta, generalmente tiene mayor contenido de grasa y de sodio, que son los más maduros. Los más blandos y con mejor información nutricional, por ahí pasa eso que dice Mike, que no se derrite o que por ahí al paladar son diferentes, pero como siempre decimos también, el paladar se va entrenando y la idea es elegir estos quesos. Bien, vamos a la porción ahora del queso, la famosa porción. La porción es tamaño tarjeta SUBE. Si ustedes van a la información del queso, dice una feta o un trozo, pero no sabemos el tamaño. Si yo digo un tamaño de tarjeta SUBE, uno va a pensar, bueno, pero es así, ¿y cuánto es el grosor? La idea es que sea esa feta del tamaño de tarjeta SUBE. Ahí lo ideal sería poder medir con la balanza. Son 30 gramos a 60 gramos. También 2 dedos serían los 30 gramos de queso, 4 que sería la tarjeta SUBE que hablábamos, sería los 60 gramos. Entonces siempre las fetas son finitas, no son gruesas como el cassette. Pueden hacer la prueba, pueden medirlo en la balancita y ahí se puede sacar la duda si realmente es lo que están consumiendo. Bien, en cuanto a leche y yogur, la porción de referencia es un vaso. Como dije, durante el día puede haber 1, 2, 3 o ninguna porción de referencia, eso va a depender de cada persona. Y otra polémica son los huevos, ¿cuántos al día? Bien, antes de ir al huevo vamos a responderle a Dani. De 30 a 60 gramos por comida, ¿verdad? Exacto, es eso. La porción de referencia responde a comida, la porción por comida y no por todo el día. Depende de la persona, sí, puede ser solo una porción al día o 2 porciones y así se va distribuyendo. Bien, pasemos ahora al huevo, que es polémica la cantidad. Siempre está el mito que el colesterol aumenta, el colesterol sanguíneo, que el colesterol que está presente en el huevo aumenta el colesterol sanguíneo, pero no es así. Lo que va a aumentar va a ser el exceso de grasa saturada en el día, y si la grasa saturada la obtenemos solamente a partir de huevos, de carnes y de algunos lácteos, vamos a tener un margen y no hay un problema en consumir. Algunas personas van a hacer la porción de referencia 2, 4, 6, 8 huevos al día. Entonces, la porción de referencia del huevo son 1 o 2 por día, por comida. Esa es la porción de referencia, según la persona puede ser más o menos, así que no tengan miedo si consumen 4 o más huevos al día. A nosotros, un maple de huevo nos dura mínimo, o sea, una semana y media, para que no se asusten. Sí, el huevo es excelente, es un excelente alimento. Sí, como en todo caso, hay que calcular a ver si eso responde al objetivo que buscamos, pero vamos a prestar atención a eso. Bien, terminando las proteínas, vamos a las grasas. Las grasas vamos a buscar que sean grasas saludables, como decíamos, que tengan omega 3 y omega 9. Las grasas, por más que sean omega 3 o omega 9, que son de mejor calidad, van a influir mejor en nuestro perfil lipídico, el colesterol, el nivel de colesterol, el triglicérido y todo. La cantidad de calorías de las grasas saludables son las mismas de las otras grasas. Entonces es importante medir las porciones. Y hay otro de los alimentos que no tenemos en cuenta a la hora de controlar las cantidades es el aceite. El aceite debemos usar por cucharada. Sí, por regla general la mayoría hace
Ay, pero no es mucho, es una cucharada esto. El muñequeo, y si se acuerdan de las propagandas de Natura era el nombre. No me acuerdo. Bueno. No me acuerdo, debe ser. Una propaganda de aceite que aparece el río, la cascada, que va pasando por los vegetales, así parece una ensalada que termina sumando muchas más calorías de las que necesitamos. Entonces ahí sí, como dijo Mai, hay que tener la costumbre, tener el hábito de empezar a medir por cucharadas. Tirar el aceite con una cucharada y ahí preparar la ensalada. Puede ser 1 o 2, depende del tamaño de esa ensalada. Bien, también otra opción de aceite, si hacemos mucho salteado, podemos hacer o una cucharada o usar el aceite en spray. También nos ayuda a no sumar tantas calorías en el salteado, porque hay una diferencia entre salteado y frito, que es la cantidad de aceite que vamos a usar. Bien, la palta. La palta ahí va a diferenciarse. Cuando fui a Buenos Aires conocimos la palta Hass. Nosotros somos de Misiones y Corrientes. Las paltas son un tamaño de una cabeza. Y la palta... Exagerado. Y la palta Hass, la chilena, son chiquititas. Entonces si yo digo palta Hass, son esas, media palta si es de esa, puede ser tranquilamente media palta. Pero si vamos a la de Misiones ya nos pasamos. Entonces ahí sí las porciones también vamos a medir por cucharadas. Ahí puede ser un poco más, pueden ser 3 o 4 cucharadas. Y tener en cuenta que si ya la ensalada tiene palta, no iría aceite. Ni aceitunas. Siempre, ni frutos secos. Siempre tener en cuenta, bueno, aceitunas y frutos secos, como dijo Mai, también son fuente de grasas saludables. La aceituna, la porción es un puñado aproximadamente, igual que los frutos secos, si quieren hacer. Y no es lo mismo un puñado así, que la mano no llega a cerrar, a que cierre. La idea es que el puño esté cerrado y lo que entra ahí en esa montañita sea la porción de frutos secos. Esa es la porción de referencia que decíamos. Voy a empezar a pesar a ver mis porciones. Vamos a ir viendo. Y bien, entonces, resumiendo un poco, si hay alguna duda pueden ir preguntándonos, pero resumiendo, primero, cuando hay un cambio de hábito hay que empezar con lo básico, incluir más frutas, más verduras, tomar esos 2 litros de agua que decíamos, empezar por lo básico. Ahí ya vamos a empezar a ver resultados y de a poco vamos a ir siendo conscientes de las porciones que estamos consumiendo. Vamos a ir viendo las medidas caseras. Vamos a tener en cuenta la taza, la cucharada, poder medir los pequeños cambios que podemos hacer. No es necesario medir todo de un día para el otro. Sí, y no obsesionarse porque es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Entonces, lo ideal sería ir de a poco. Hoy voy a pesar la carne. Peso la carne. Mañana, pasado el arroz. Bueno, vamos a ver el arroz si estoy consumiendo bien, si es más, si es menos. Eso sería lo ideal. No querer hacerlo todo, salir de acá corriendo y querer ir a hacer todo de una. Tal porque cual. Es muy insostenible. Es encontrar qué funciona mejor para nosotros. Por ejemplo, Dani, que nos estás preguntando ahí, ¿con qué puede reemplazar la palta que no le gusta? Así pasa con todos los alimentos. Como dijimos, aceites saludables son necesarios que incluyamos en nuestra alimentación diaria, pero tenemos una variedad grande. Tenemos palta, tenemos aceite, tenemos frutos secos, tenemos semillas, aceitunas, tenemos diferentes maneras de poder incluirlo y tenemos que buscar la opción que más nos gusta y que más se adapte con nosotros. Porque si no sería insostenible, no te gusta la palta y, no, pero me dice que tengo que comer palta y va a pasar 2 o 3 días y no vas a poder comer porque no te gusta, o sea, entonces hay que buscar otra manera el secreto de tener resultados es que se adapta a nosotros, el que tener resultados y mantenerlo en el tiempo. No es que en un mes o en 2 meses vamos a conseguir el resultado que queremos en ese mes. Va a llevar más tiempo, por eso tenemos que buscar lo que mejor se adapta a nosotros. Sí. Al adecuarte al plan, adecuarte, que sea más fácil y que lo puedas sostener en el tiempo. Porque de nada sirve bajar 3 kilos en un mes, 4, si después no lo puedo sostener. Pasó el mes y ya me comí todos los chocolates, me comí todas las galletitas, me comí el kilo de arroz. Cualquier cambio que se logre sin el cambio de hábitos no sirve porque vas a volver a los mismos hábitos que tenías antes y se echa a perder todos los resultados. Así que eso es la base de todo plan de alimentación y de entrenamiento. Buscar algo que se adapte a nosotros, a nuestra rutina diaria, a nuestros gustos.
Bien, volviendo al resumen, como dije, primero empezar por lo básico, mejorando los hábitos. Segundo, empezar a tener conciencia de las porciones que estamos consumiendo. Y por último, de a poco ir incluyendo el hábito de poder pesar el alimento de manera inteligente, viendo solamente si el peso, si la porción de referencia coincide con la medida casera que tengo, que estoy utilizando. Simplemente para eso, no usemos la balanza para pesar todos los alimentos y medir calorías, que va a pasar esto de que no nos adaptamos, que es algo insostenible porque nadie puede estar pesando todos los días los alimentos. Ahí vas a estar 3 horas en la cocina, no vas a querer hacer. Si ya tenías poco tiempo para cocinar, pesando los alimentos vas a tener mucho más, pero la idea es un día quiero sacarme la duda del arroz, peso, hago ese proceso y listo, ya sé que en la semana voy a empezar a usar ese arroz. La semana que viene quiero medir la carne, bueno, voy a pesar, listo, ya sé, y así de a poquito, no es necesario hacer todo de una. ¿Ah? Bueno, gente. Si alguien tiene alguna duda, nos quiere preguntar algo, puede hacerlo ahora. Igual, de todos modos, vamos a estar también abriendo cajita de preguntas, vamos a seguir. Y en la semana vamos a ir juntando las preguntas más frecuentes, las dudas, y vamos a hacer la votación para el próximo sábado. Durante la semana seguramente hagamos otro vivo, aparte de ese sábado que ya está marcado, para hablar un poquito de los diferentes contenidos que vamos a estar trabajando en el taller que se viene. ¿Qué fecha era? Es un programa. El programa es diferente. El anterior fue un taller, ahora modificamos, va a ser un programa, tiene más herramientas, tiene más materiales. Va a incluir entrenamientos en vivo, va a incluir planes de entrenamiento, se viene más cargado. Así que bueno, esta semana vamos a estar dando más info sobre lo que se viene. Sí, vamos a guardar el video. Vamos a guardar y ahí, bueno, cualquier duda que tengan pueden dejarnos, pueden enviar a alguien que sientan que le pueda servir de ayuda y no duden en escribirnos por cualquier duda específica que tienen, que si podemos ayudarles vamos a estar ahí. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Nos vemos, gente. Buen fin de. Chau, chau.